Pues vamos con un apasionado de Kant, de Marx y de los valores republicanos, que es Carlos Fernández Liria, filósofo, escritor y profesor de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Él será uno de nuestros primeros ponentes y estará este viernes, 14 de marzo, en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner a las 6:30 de la tarde para hablar de comunismo y ciudadanía. Las jornadas de marzo de este año tienen como título Capitalismo, Socialismo y Democracia. Entonces, lo primero que quería preguntarte es si crees que es compatible el capitalismo con la democracia y si lo es el socialismo. Bueno, es que toda mi producción y todos mis libros intentan demostrar ante todo la incompatibilidad radical entre capitalismo y democracia. Creo que es una cosa que, bueno, se puede entender o intuir más o menos por dónde van los tiros fácilmente si tenemos en cuenta que el poder no lo tienen, el poder en estas sociedades capitalistas no lo tiene el Parlamento. Todo el mundo puede entender fácilmente, y en un tiempo de crisis económica más aún, que el poder está en los bancos y en los poderes financieros. Entonces, bueno, puede haber una democracia en el Parlamento, pero como el poder no está ahí, es como si esa democracia fuera totalmente impotente frente a los centros de poder que verdaderamente toman las decisiones que afectan a la vida de la ciudadanía, ¿no? Y me preguntas también por la compatibilidad entre democracia y socialismo. Pero claro, es que eso sería una cosa que habría que ensayar, porque todavía no ha habido ninguna ocasión, o por lo menos durante el siglo XX no la hubo, en que por vía parlamentaria el socialismo pudiera atentar contra los intereses económicos del capitalismo sin que eso supusiera de inmediato pues una interrupción del orden constitucional mediante un bloque de Estado, un golpe de Estado, un bloqueo económico, una guerra civil, una invasión. Es decir, que todavía no se ha dejado nunca al socialismo el aire parlamentario suficiente para saber hasta qué punto la estatalización de los medios de producción, por ejemplo, sería compatible con un sistema democrático. Háblanos de la charla que vas a dar en las jornadas de marzo. La titulas Comunismo y Ciudadanía. ¿Por qué apelar como comunista al concepto ilustrado de ciudadanía? Bueno, pues precisamente porque creo que los comunistas nunca hemos sido comunistas por vocación comunista, sino más bien porque existe una cosa llamada capitalismo y es difícil encontrar un nombre que pueda definir qué sería una sociedad no capitalista. La podemos llamar socialista, la podemos llamar comunista, quizás haya una vía anarquista y ahí hay una amplia pues no sé, hay una amplia baraja para tener opciones políticas muy distintas, pero en cualquier caso, bueno, si llamamos comunismo sencillamente a una sociedad que fuera capaz de poner fuera de juego los intereses capitalistas que impiden la democracia, pues entonces hay que entender que el comunismo no es un fin, el comunismo es el medio precisamente para hacer posible la democracia. O sea, yo creo que el problema no es tanto que tengamos que inventar algo mejor que el parlamentarismo, o que tengamos que inventar algo mejor que la ciudadanía, algo mejor que pues el Estado de Derecho. Es decir, no tenemos por qué inventar nada mejor que lo que los filósofos de la Ilustración efectivamente pues pensaron bajo los conceptos de ciudadanía, de Estado de Derecho, de democracia, de división de poderes, etcétera, etcétera. No tenemos que inventar nada mejor. Si el problema que hay es que esos conceptos bajo el capitalismo son impracticables. De nada sirve dividir el poder, por ejemplo, se habla de la división de poderes, pero de nada sirve dividir el poder político si en nuestras sociedades el poder político no es quien detenta realmente el poder, porque el poder es un poder económico. En nuestras sociedades lo que tendría gracia no sería dividir el poder político, sino dividir el poder económico. Entonces, claro, es una farsa, podríamos decir, una estafa, hablar de división de poderes, por ejemplo, en el Estado español, cuando el poder político no es quien detenta el poder, puesto que el poder político está enteramente vendido a poderes salvajes económicos que no atienden a ningún razonamiento democrático ni parlamentario y además que tampoco cumplen la ley, porque normalmente operan al margen de la ley. De tal manera que lo que vendría a mantener es que eso que llamamos comunismo no es tanto el fin que pretendemos, porque lo que pretendemos es sencillamente, pues, digamos, una democracia parlamentaria en Estado de Derecho. Pues mira qué bien. Eso nos hace
idénticos a cualquier otro discurso neoliberal, socialdemócrata, ¿estamos hablando de una especie de tercera vía? Pues no, porque lo que mantenemos al mismo tiempo es que esa democracia parlamentaria, el Estado de Derecho con división de poderes, es decir, eso que llamamos orden constitucional es incompatible en un marco capitalista. De tal manera que tendríamos que ir pensando en un programa del tipo comunismo para tener ciudadanía. No revolución para tener comunismo, sino comunismo para hacer posible una vida ciudadana que verdaderamente sea merecedora de ese nombre, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ciudadano? Porque hoy en día cualquiera es un ciudadano. Albert Rivera, por ejemplo, también tiene lo de Ciudadanos, ¿no? En el nombre de su partido y en su discurso. ¿Es el mismo ciudadano del que estamos hablando? Bueno, efectivamente, claro, o sea, Albert Rivera y Ciudadanos, lo que defienden, a mi entender, es esa estafa a la que se ha llamado ciudadanía bajo condiciones capitalistas. El asunto es que nosotros lo que queremos es atender a verdaderos requisitos y a las verdaderas condiciones materiales que requiere una verdadera vida de ciudadanos, que fueron pensadas por la Ilustración bajo un lema muy famoso: libertad, igualdad, fraternidad. Pero es que la libertad y la igualdad, si falta esa otra pieza, que es eso de la fraternidad, son sencillamente un papel mojado. Cuando se habla de fraternidad, la gente piensa que es un asunto más o menos sentimental, de que todos somos hermanos. Pues bien, ni en la Revolución Francesa ni ahora tiene absolutamente nada que ver con eso. El asunto de la fraternidad tiene que ver con la independencia con respecto al padre, con respecto al patrón, con respecto al amo, con respecto al Dios. Es decir, tiene que ver con eso que la Ilustración llamó independencia civil. Pero para tener independencia civil, que significa no depender de otro para existir, no depender de otro para votar, no depender de otro para vivir, eso que se llama realmente ciudadanía e independencia civil, la independencia civil de la ciudadanía, hace falta tener condiciones materiales. Es decir, condiciones materiales para no depender de otro para vivir. Es decir, eso no sé, se puede pensar, por ejemplo, en Cataluña se ha pensado mucho, pero no bajo el marco de Ciudadanos, se ha pensado mucho bajo el marco de la renta básica. Así lo han pensado pues Raventós, Domènech, la revista Sin Permiso, pues ha pensado mucho en esto, pero no precisamente bajo el marco de Ciudadanos, sino bajo un marco enteramente distinto, bajo el marco de la Ilustración anticapitalista, que defiende que no hay derecho a hablar de ciudadanía si no hay algo así como condiciones materiales que te garanticen la independencia civil. Por ejemplo, la renta básica. Si realmente todo ciudadano tuviera una renta básica que garantizara su derecho a existir, pues entonces efectivamente es el voto de la ciudadanía, la decisión de la ciudadanía, la palabra de la ciudadanía no estaría secuestrada por la mano de un patrón, de un amo, de un señor. Eso es fundamental. En cambio, bajo condiciones capitalistas, se puede decir, siempre se habla mucho de libertad y de igualdad ante la ley, eso sí, pero siempre se olvida las condiciones materiales del asunto, que tienen que ver con la independencia civil, que es lo que en la Ilustración francesa se llamó fraternidad, efectivamente, se llamó fraternidad. Pues bien, que suele decir que bajo el capitalismo no, podemos tener siempre libertad e igualdad, pero no tenemos nunca fraternidad, nunca tenemos independencia civil, con lo cual se puede decir que todo el discurso de la Ilustración se convierte en un completo papel mojado que tampoco es sencillamente ineficaz, porque sí es ineficaz en tanto que es parte de la mentira que se cuenta la sociedad capitalista todos los días a sí misma. Es decir, no tiene una eficacia política real, pero sí tiene una eficacia ideológica muy importante, que es la de encubrir la verdadera situación en la que estamos viviendo. ¿Es posible llegar a una sociedad de ciudadanos sin violencia? Bueno, yo creo que en principio toda la tradición comunista ha estado siempre a favor de la paz. El problema que hay es que lo que siempre ha ocurrido, incluso cuando el comunismo o el socialismo anticapitalista ha ido por la vía parlamentaria, por la vía pacífica, por la vía democrática, por la vía institucional,
esa vía ha sido interrumpida de forma violenta, como decía antes, bien por un golpe de Estado, bien por una invasión, bien por una guerra civil. Es decir, un caso elemental, pues por ejemplo, en la mente de todos, pues el propio caso español. Lo mismo ocurrió en Chile, lo mismo ha ocurrido en el siglo XX al menos de 30 veces en que el socialismo se ha intentado por la vía pacífica, se ha intentado por la vía electoral, por la vía parlamentaria, y los que han declarado la guerra han sido precisamente aquellos que habían perdido las elecciones. Eso mismo está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Venezuela ocurrió también en el año 2002. En Venezuela lo que ahí llaman la oligarquía ha perdido ya 16 elecciones democráticas que han perdido con todas las de la ley, porque ha habido observadores internacionales, estuvo la corporación de Carter auditando todos los procesos electorales en Venezuela, y han sido todo elecciones absolutamente limpias e irreprochables, y sin embargo han perdido ya 16 veces. Bueno, eso naturalmente no lo han llevado muy bien, y entonces cada vez más han recurrido a la vía golpista y a la vía violenta. Si consiguen salirse con la suya, pues montarán una guerra civil en Venezuela exactamente igual que se montó una guerra civil en España, en el mismo momento en que la democracia no beneficiaba a los intereses de los bancos. Aquí fue un banquero, fundamentalmente Juan March, quien pagó el golpe de Estado contra la República Española. Es decir, se puede decir que los poderes financieros y los poderes económicos en general aceptan la democracia cuando la democracia les conviene. En el mismo momento en que la democracia deja de convenirles, pues tienen dinero y medios para organizar un golpe de Estado, una invasión, un bloqueo. Así es que no creo que se pueda acusar al socialismo anticapitalista de querer la violencia. Lo que sí que ha resultado históricamente así es que cada vez que el socialismo ha atentado contra los intereses económicos hemos tenido violencia, porque efectivamente se ha interrumpido el orden constitucional y hemos desembocado en una guerra o en una situación humanamente